Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de biodisponibilidad con respecto a la intercambiabilidad de medicamentos, que justamente es uno de los motivos principales de por qué se estudia la biodisponibilidad. Entonces, para ver este tema, uno de los conceptos que tienen que conocer es qué es un medicamento innovador u original. Bueno, en resumen, es el laboratorio que inventa y que pone por primera vez en el mercado una forma farmacéutica. Es el medicamento innovador original. Como ven, es un medicamento que ha sido autorizado en base a un dossier completo. ¿Qué es un dossier completo? Bueno, es una carpeta que incluye toda la información de todas las investigaciones que empiezan por todos los estudios de tecnología farmacéutica, desde todos los estudios de desarrollo, de estabilidad, y después pasan a los estudios en animales, estudios toxicológicos, biológicos. Cuando las fases previas aparentan que va a ser un medicamento exitoso, que va a tener buenos resultados, recién se pasan a las fases clínicas, eso lo van a ver bien en farmacología, pero estudio clínico es todo aquel en el que se empieza a investigar ese medicamento en seres humanos. Todas las fases, cuando se estudian en seres humanos, se considera que es un estudio clínico. Y los estudios toxicológicos en general se realizan en tejidos celulares para empezar y en animales. Los estudios toxicológicos no se hacen en seres humanos por una cuestión ética. No se podrían llevar a cabo si uno sabe de antemano que le va a producir un daño a los sujetos. Pero sí se hace con distintas especies animales y se analizan tanto los rasgos clínicos como el efecto de la teratogenicidad. Justamente se ve en las hembras, en la cría, si hay malformaciones o qué efectos, si atraviesan la barrera. Bueno, estos estudios toxicológicos, por supuesto, se hacen antes de entrar a la fase clínica. ¿Por qué es importante toda esta información? Porque, bueno, los únicos que lo hacen son justamente los laboratorios que desarrollan este medicamento por primera vez. Es decir, todos los medicamentos que a continuación quieren lanzar al mercado un medicamento con el mismo principio activo, es decir, una copia, no se requiere, digamos, que incluya toda esta información. Por eso, digamos, ¿cuál es la idea de obtener estos medicamentos similares? Bueno, justamente es una estrategia del mercado para obtener medicamentos a mucho más bajo costo. Entonces, de esta manera también van a ser más accesibles a la población. ¿Por qué van a tener más bajo costo? Bueno, justamente porque toda esta fase previa es extremadamente cara. Todos los estudios, no tanto los de laboratorio, sino como los estudios toxicológicos y sobre todo los clínicos, son estudios que solamente los grandes laboratorios los pueden llevar a cabo, pero como implica que son medicamentos muy caros, quizás la mayoría de la gente, de la población, no podría acceder. Entonces, bueno, los medicamentos innovadores tienen unos años cuando tienen la patente del medicamento, pero después de que se vence la patente, esto seguramente ustedes lo han escuchado hablar, entonces llega un momento que los otros laboratorios pueden copiar este medicamento. O sea que los primeros años el laboratorio innovador tiene, digamos, la potestad y son la exclusividad para vender ese medicamento. Una vez que se vence la patente, entonces los otros laboratorios pueden tratar de copiar estos medicamentos. Pero como es un tema muy delicado y uno realmente tiene que estar seguro de que el medicamento tiene el mismo efecto, la misma biodisponibilidad, es por eso que es importante que ustedes conozcan algunos conceptos. Entonces, digamos, el primer objetivo es justamente obtener un medicamento similar. ¿Para qué? Para justamente tener mayor accesibilidad. Pero ahora vamos a ver las definiciones. Un medicamento similar no siempre es un medicamento bioequivalente, es decir, no tiene la seguridad de que realmente sea igual al medicamento innovador. ¿Por qué? Porque el medicamento similar sí tiene el mismo principio activo, es decir, la misma droga, tiene la misma dosis, se da por la misma vía de administración, pero el tema es que a estos medicamentos no se les demostró equivalencia terapéutica. Entonces vamos a ver qué significa para un medicamento ser equivalente terapéutico. Antes de ver este concepto, que es el más completo, que es el que va a determinar después que sean bioequivalentes,
vamos a ver unos conceptos de equivalencia de menor similitud antes de llegar a este término. Antes que ser equivalentes terapéuticos, los medicamentos tienen que ser equivalentes farmacéuticos. ¿Qué es equivalente farmacéutico? Bueno, justamente cuando tienen el mismo principio activo o fármaco, está en la misma sal. Ustedes se acuerdan cuando vimos absorción, que la misma droga podía estar en distintas formas, digamos más básica, más ácida. Bueno, para ser equivalente farmacéutico tienen que tener exactamente la misma sal o el mismo derivado químico. Tienen que tener la misma potencia, la misma concentración, la dosificación y la vía. Esto es lo único que se requiere para ser equivalente farmacéutico. Pero para ser equivalente terapéutico hay otros conceptos que sí tiene que cumplir el medicamento, que obviamente que tiene que estar prescrito para la misma patología. Ya ven que tiene que tener una respuesta clínica, ya tenemos que tener un mismo efecto sobre la dolencia, tiene que tener el mismo efecto sobre el organismo. Obviamente tiene que ser equivalente farmacéutico, que es el concepto anterior que yo les mencioné, pero aparte tiene que ser bioequivalente. Entonces ven que el ser equivalente terapéutico es un grado mayor de similitud, digamos, de igualdad en efecto, que un medicamento simplemente similar. Entonces, bueno, acá me pareció bastante gráfico esta explicación, porque para tener un equivalente farmacéutico tenemos que, obviamente, tener un fármaco de referencia. En general, el fármaco de referencia es este medicamento innovador que yo les comentaba en la primera diapositiva, pero hay situaciones o países donde el fármaco innovador no está disponible. Entonces se establece, con acuerdo del organismo regulatorio de cada país, cuál va a ser ese fármaco de referencia, o sea, contra cuál lo van a contrastar, contra cuál tiene que, digamos, tener el mismo resultado. Entonces, el fármaco que ustedes ven a la izquierda es el fármaco de prueba, que es aquel que nosotros, el laboratorio, digamos, que quiere copiar el medicamento, tiene que pasar por distintas etapas para determinar si puede obtener un producto bioequivalente. Entonces, primeramente, obviamente tiene que ser un equivalente farmacéutico, es decir, que tiene que tener los mismos ingredientes activos, la misma forma farmacéutica, la misma concentración, tiene que estar destinado para ser aplicado por la misma ruta de administración, tiene que tener los mismos estándares, quiere decir que cuando desarrollan, digamos, fabrican el medicamento, hay guías que se tienen que cumplir. Eso en cada país está establecido. En Argentina nosotros tenemos la Farmacopea Argentina, que da todas las guías, y en los casos de los medicamentos que no se encuentran en nuestra Farmacopea, tenemos que determinar si vamos a seguir las guías, los lineamientos de otras farmacopeas que tengan alta calidad, como son la de Estados Unidos o la de la Unión Europea. Entonces uno determina, digamos, qué controles de calidad, porque en las farmacopeas están todos los lineamientos y todos los estudios y todos los requisitos que se deben seguir. Entonces, una vez que uno tiene un equivalente farmacéutico, tiene que determinar qué estudio de bioequivalencia va a realizar. Los estudios de bioequivalencia, en general, la mayor parte son estudios farmacocinéticos, como ven ahí el primer estudio. Pero hay veces que por el tipo de medicación o por el tema, por ejemplo, de la absorción, hay medicamentos que no se absorben, entonces en ese caso nunca vamos a poder determinar las concentraciones plasmáticas, entonces nunca podríamos realizar un estudio farmacocinético. En esos casos, a veces lo que se puede hacer es un estudio farmacodinámico, es decir, evaluando las respuestas, o sea, si uno sabe que tiene un determinado efecto que se va a producir, a veces puede ser un efecto objetivo, como yo les contaba, podría ser alguna determinación de laboratorio o algún estudio donde se pueda medir realmente la respuesta, y hay otros casos donde son respuestas más subjetivas que tienen que ver con la apreciación del paciente, por ejemplo, los medicamentos que son para aliviar dolores o sintomatologías, ahí en general se utilizan escalas visuales que son subjetivas. Pero a veces no hay otra manera, si uno no puede determinar las concentraciones plasmáticas, tiene que ver de qué manera, de lo más objetivo que se puede hacer, para ver si tiene, digamos, si es bioequivalente o no.
Ahí en el tercer cuadrito menciona los estudios clínicos. En realidad este gráfico los separa, pero la realidad es que los estudios farmacocinéticos y los farmacodinámicos son estudios clínicos. En general en este gráfico seguramente lo pensaron más como los estudios más avanzados, que son los de fase 2 o fase 3, que son con muchos sujetos, pero la realidad es que siempre que se estudien en los medicamentos en personas, ya se considera estudio clínico. Y una cuarta manera, que a veces es aceptada, para unas que vamos a ver para qué formulaciones, a veces los organismos regulatorios aceptan que no es necesario hacer estudios in vivo y se pueden hacer estudios in vitro y así determinar que un medicamento es bioequivalente. Entonces, si el medicamento es, ya se sabe, equivalente farmacéutico y a través de alguno de estos estudios de equivalencia también se determina que es bioequivalente, en ese caso podemos decir que el medicamento es un equivalente terapéutico, que ven que es un concepto más amplio que el concepto de equivalencia farmacéutica. ¿Por qué uno diría para todos estos estudios, que digamos los fármacos que se van a copiar, los laboratorios que quieren desarrollar estos genéricos, que se llaman comúnmente, después yo les voy a decir en la ley de Argentina qué es un genérico, ¿por qué no se hacen todos los estudios que hizo el laboratorio innovador? Uno pensaría, lo justo sería que se vuelva a hacer todo para ver que demuestre realmente si tiene los mismos resultados. La realidad es que con respecto a los ensayos clínicos, es decir, todo lo que se analiza en personas, en sujetos, muchas veces se considera que no es ético, porque si hay un mínimo riesgo para los sujetos y ya se supone que son en la misma droga, no sería ético volver a repetirlos. Y más que nada, yo creo que la razón más importante y más contundente es que son tan caros que la mayoría de los laboratorios no lo podrían afrontar. Y la realidad es que en salud pública lo que se busca es tener disponibilidad de medicamentos para la mayoría de la población. Si solo muy poquitos laboratorios lo podrían hacer, seguramente habría muchos menos medicamentos disponibles para la población, sobre todo para los países como nosotros, del tercer mundo, o que quizás no tienen tanto desarrollo económico. Seguramente habría menos acceso a los medicamentos. Por eso es que los organismos regulatorios aceptan esto de que los laboratorios copien, pero bueno, siempre tratando de tener un producto de alta calidad y que realmente uno pueda tener la tranquilidad de que si toma uno u otro medicamento va a tener el mismo efecto. La realidad es que ahora después cuando vamos avanzando en la clase van a ver que esto no se puede cumplir al 100% y es por eso que no es un tema menor, que realmente uno no puede tener la seguridad, por más que esté aprobado y que se considere bioequivalente, a veces realmente no lo son. Entonces, bueno, es importante que nosotros, los farmacéuticos, podamos orientar a los pacientes, por lo menos para que sepan, digamos, cuál es el riesgo, que puede ser que tenga el mismo efecto o no. A veces pasa que no, y no es que el paciente sea una idea de él, sino que realmente cuando uno analiza cómo se hacen los estudios de bioequivalencia, ve que realmente hay motivos para que no lo sean. Entonces, bueno, ahora vamos a ver en la práctica cómo se hace para determinar si un medicamento es bioequivalente o no. Entonces, la realidad es que con esto que yo les comentaba de los estudios que se hacen, lo que hacen las autoridades es inferir bioequivalencia por medio de estudios de biodisponibilidad relativa, porque estos estudios de farmacocinética, de biodisponibilidad, son los más utilizados para determinar bioequivalencia. Entonces, la realidad es que como uno está determinando solamente concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo, uno asume que si tiene la misma droga, la misma concentración, la misma vía de administración y además tiene una curva plasmática con un mínimo porcentaje de diferencia con la referencia, va a inferir y va a aceptar que son bioequivalentes. Y para algunos medicamentos, que vamos a ver cuáles, que forman farmacéuticas, hay mayores permisos, quizás para medicamentos menos riesgosos, donde las autoridades regulatorias aceptan que se hagan estudios de disolución in vitro solamente si los perfiles de disolución dan
iguales o no con una gran diferencia, que después vamos a ver qué está aceptado como poca diferencia, las autoridades regulatorias lo van a aceptar como que son bioequivalentes. Muy bien. Entonces, ¿qué medicamentos requieren estudios in vivo de bioequivalencia? In vivo nos referimos a todos los que sean hechos en personas, en seres humanos, es decir, ya sean los estudios pueden ser farmacocinéticos, farmacodinámicos o estos ensayos clínicos, digamos de fase 2 o fase 3 que les mencionaba. O sea, estos medicamentos que vamos a ver en esta lista, no se acepta que solo un ensayo in vitro determine bioequivalencia. Bueno, todos aquellos productos que sean de liberación inmediata con administración oral sistémica, es decir, que tienen absorción sistémica, sí son de riesgo sanitario elevado. ¿Cuáles son los de riesgo sanitario elevado? Bueno, justamente aquellos medicamentos para tratamientos donde las diferencias en las concentraciones pueden producir efectos graves en los sujetos. Por ejemplo, los anticoagulantes, ustedes quizás han escuchado o saben que las dosis son muy ajustadas, los pacientes se siguen muy seguido los análisis de laboratorio y dependiendo de los resultados se va ajustando la dosis y se imaginan, tanto para un lado como para el otro, puede ser altamente muy grave porque bueno, si el paciente está muy anticoagulado tiene riesgo de hemorragias y si le falta estar anticoagulado tiene riesgo de trombosis. Entonces, bueno, estos medicamentos, por más que sean de liberación inmediata, que uno diría, bueno, la liberación inmediata con la misma forma farmacéutica no tendría que haber mayores diferencias, pero no, como se sabe que el riesgo sanitario es elevado ante una diferencia de biodisponibilidad, entonces se exige que haya estudios in vivo. Lo mismo que aquellos que ya lo habíamos visto, los de estrecho rango terapéutico, se acuerdan que era la concentración efectiva mínima con la concentración tóxica, cuando el cociente es muy chiquitito. Esto se da mucho con muchos anticonvulsivantes que tienen un margen terapéutico muy acotado. Entonces, en esos casos, por más que sea de liberación inmediata, las autoridades regulatorias exigen estudios in vivo. O aquellos que tengan baja biodisponibilidad conocida. Al tener baja biodisponibilidad conocida, la realidad es que puede haber más variabilidad o no se puede detectar, entonces por más que sean de liberación inmediata, los organismos regulatorios exigen estudios in vivo. Y, como ven en el punto B, los productos de liberación modificada de acción sistémica, ¿se acuerdan todo lo que vimos en liberación? Cualquiera sea, digamos, el tipo de liberación modificada, se exige un estudio in vivo de bioequivalencia. O sea que un estudio in vitro no sería suficiente. Entonces, ya vamos viendo, digamos, por inferencia, qué medicamentos no requieren estos estudios in vivo. Bueno, en general todo lo que son soluciones acuosas, justamente porque como no tienen la etapa de liberación, entonces van directamente a ser absorbidos, entonces se supone que no va a haber una diferencia en la biodisponibilidad mayor. Entonces, todas las que tengan las soluciones acuosas, los mismos principios activos, los mismos excipientes, obviamente igual dosis de concentración, los organismos regulatorios con los ensayos in vitro los consideran suficiente. Entonces, ya sean soluciones acuosas, como ven ahí, los parenterales, que son los inyectables, así también las soluciones de administración oral, siempre y cuando lo mismo, el mismo principio activo, igual dosis, las mismas, digamos, concentraciones, excipientes. Lo mismo que los polvos o granulados que son dispensados para reconstituir en el momento de la administración. Miren los inyectables que vienen como un polvito, como en realidad vamos a tener la administración de una solución, porque esos polvos o granulados antes de ser administrados se van a disolver, ya sea parenteral u oral. En esos casos tampoco se requieren estudios in vivo de bioequivalencia. Los que tampoco requieren estudios son las especialidades oftálmicas. En general es por una cuestión de que todo lo que tenga administración tópica que se requiere, que es una administración local. Entonces, las especialidades oftálmicas en general están diseñadas para actuar en el ojo. Entonces, no importa, en realidad, en general, no se van a poder hacer estudios prácticamente de biodisponibilidad porque son acción local, entonces no tendría sentido hacer
un estudio, digamos, de biodisponibilidad, siempre y cuando tenga el mismo principio activo, la misma dosis e iguales excipientes. Obviamente que se le piden estudios in vitro y obviamente hay situaciones donde puede requerirse un estudio clínico para ver si tiene la misma respuesta o no, pero cuando uno de un laboratorio decide hacer una copia de este tipo de especialidades medicinales, no les requieren estudios in vivo. Lo mismo que, bueno, todas las que yo les contaba, aplicación tópica. ¿Cuáles son las aplicaciones tópicas? Por ejemplo, las cremas, los óvulos vaginales, como actúan solamente en la zona de aplicación, siempre y cuando tengan el mismo principio activo, la misma dosis y los mismos excipientes. En este caso sí se requiere que sean sí o sí los mismos excipientes, por más que no son soluciones, no requieren estudios in vivo. Así tampoco se requieren para especialidades medicinales inhalables, aerosoles o nasales, siempre con la misma característica de, digamos, sería la misma formulación. Y otro tema son las especialidades medicinales de administración oral sin efecto sistémico. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las que se utilizan y no se absorben por la vía oral, ya sea porque tienen acción local, por ejemplo, sobre el intestino. Hay formulaciones de mesalamina, por ejemplo, que es un antiinflamatorio que no se absorbe, pero tiene acción local a nivel del intestino para determinados tipos de patologías intestinales, o cualquier medicación que por más que se toma por boca no se absorba. Para esos no se requieren estudios in vivo de bioequivalencia. Entonces, bueno, ahora vamos a ver en realidad qué es un estudio de bioequivalencia, porque un estudio de bioequivalencia, digamos, tiene muchos factores a ser considerados, que es importante que ustedes los conozcan. Por un lado, tenemos que ver, y quizás lo han escuchado, quizás lo saben, quizás no, quiénes son las personas que participan en estos estudios de biodisponibilidad, de farmacocinética por lo general. La mayoría de las veces son voluntarios sanos, de ambos sexos, en general en edades siempre tienen que ser mayores de edad. Vamos a ver acá. Muchas veces para los estudios de biodisponibilidad se suelen elegir sujetos sanos, no fumadores, en general jóvenes, con pesos saludables. En las mujeres, si están en edad fértil, a veces se les requiere, si se decide que participen, se les hace test de embarazo antes de participar y se les pide que utilicen una doble barrera de anticoncepción. Y por lo general no se incluyen ni enfermos, ni ancianos, niños en general en ningún ensayo clínico, ni embarazadas. Algo que es importante que sepan, que en estos estudios de bioequivalencia, por lo general, como lo que se quiere es comparar un medicamento de referencia y uno de prueba y ver si las concentraciones plasmáticas son iguales o no, en realidad los sujetos no tienen ningún beneficio, porque es solamente como a veces un altruismo de querer hacer algo por la sociedad, algo por la ciencia. Entonces son personas que son voluntarias, que deciden participar. ¿Y cuál es el beneficio entonces que terminan teniendo? Bueno, en estos estudios que son de fase 1, de farmacocinética por lo general, los sujetos reciben una remuneración económica. Está aceptado y está éticamente, hay comités de ética que evalúan el monto que reciben los sujetos, porque tiene que ser tal que sea una motivación para participar, pero no una motivación tal que les haga aceptar algo que de otro modo no lo aceptarían. Es decir, que quizás si hay algún estudio que podría llegar a ser dudosamente ético, quizás por la cantidad de dinero, por la remuneración, el sujeto diría participo igual, aunque sé que voy a tener mucho riesgo. Bueno, lo que se trata, lo que se busca es, bueno, obviamente los estudios de farmacocinética, los estudios de biodisponibilidad, se presentan los protocolos a la autoridad regulatoria. Hay comités de ética que evalúan toda la cantidad de los sujetos que van a participar, los procedimientos, los protocolos, si realmente se justifica que se haga o no. Entonces, de hecho, hasta las publicidades que salen en la televisión o en las revistas o donde salgan tienen que estar aprobadas por ANMAT en nuestro país. Ninguna publicidad relacionada a medicamentos puede
presentarse sin aprobación previa de ANMAT. Así que todas las publicidades que ustedes vean están aprobadas por ANMAT. En estos estudios clínicos también. Algo también importante para que ustedes sepan es que por qué en general se considera incluir sujetos sanos. Si uno dice si el medicamento quizás no responde de la misma manera en una persona con la patología, porque de hecho ustedes ya hemos visto que en determinadas patologías hacen que la farmacocinética cambie. Como esto es controlar cómo se comporta un medicamento versus otro, se supone que si en dos sujetos sanos se comporta de la misma manera, uno asume que en dos sujetos enfermos podría también, porque en realidad lo que estamos evaluando no es que sea efectivo, sino que se comporte igual. Entonces, la realidad es que lo que se trata es de que no haya otra fuente de variabilidad más que el medicamento en sí mismo. Miren, cuando ustedes en metodología de la investigación, cuando uno quiere comparar algo con respecto a otra cosa, lo que trata es de que todo lo demás sea igual, que la única fuente, digamos, a analizar y que tenga variabilidad sea el medicamento en este caso. La realidad es que eso nunca se puede dar, siempre hay fuentes variables. Por ejemplo, si uno no elige bien los sujetos y vamos a suponer, por no analizar bien las condiciones, vamos a suponer un estudio que le damos a un grupo A la medicación que queremos estudiar y al grupo B la referencia. Si por esa mal diseño o mala selección de los sujetos lo dimos, por ejemplo, el A todo a mujeres y el B todo a varones, entonces ahí ya no tenemos solamente la diferencia del medicamento, también tenemos la variabilidad del género, que ya vimos que en farmacocinética es una variable muy importante. Entonces, bueno, lo que se trata en estudios de bioequivalencia es tener grupos homogéneos y que la única fuente de variación sea el medicamento. Hay algunos casos, pero muy especiales, en los que son medicamentos para patologías muy graves o medicamentos muy tóxicos, en los que se permite que los voluntarios sean pacientes, porque se considera poco ético que demos un medicamento con mucha toxicidad a un sujeto sano que se supone que en este estudio de bioequivalencia no van a tener ni perjuicio ni mayores, digamos, eventos adversos, que alguno leve o moderado, aparte del beneficio económico. Se supone que no sería ético someterlos a algo que pueda ser muy tóxico. En esos casos solamente son los que se pueden estudiar en general en voluntarios que son pacientes enfermos. Muy bien. Otro tema a tener en cuenta, entonces pasamos ya de los sujetos que les acabo de contar. Entonces en los protocolos siempre se determinan todas las características de los sujetos, todos los criterios de inclusión-exclusión que se llaman. La formulación de referencia en general va a ser, como yo les contaba, el medicamento innovador, o en caso de que no esté disponible, va a ser la que se considere de referencia en el país donde se va a hacer el estudio. Ahora, algo interesante es que para los estudios de biodisponibilidad contamos con distintos tipos de diseños de estudios. Nosotros, esto todo, que digamos de cualquier estudio, ya sea de biodisponibilidad o cualquier estudio clínico, siempre está todo escrito en un protocolo. Así que todas las características, todo esto que estamos viendo, en realidad se redacta y se plasma en un protocolo escrito, que es el que se le presenta a la autoridad regulatoria para que lo evalúe si realmente es ético y si está bien también científicamente, porque la realidad es que puede ser ético, pero si está mal el diseño, tampoco sería ético someter a sujetos a un estudio que no va a dar los resultados esperados. ¿Qué tipos de diseños hay en investigación clínica? No solo en biodisponibilidad, sino en todos los estudios clínicos. El diseño paralelo. Bueno, ahí en el dibujito abajo, en el gráfico, me parece que a veces está bueno verlo visualmente. Tenemos un periodo basal en la izquierda. ¿Qué significa? Bueno, que todos los sujetos que son que se cree que van a continuar, que van a participar de este estudio, se los pone en una situación basal. Se trata de que estén todos en las mismas condiciones al comenzar, digamos, a recibir la dosis. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, quizás si estaban recibiendo medicamentos, los dejen de tomar. Obviamente aquellos medicamentos que pueden ser abandonados, por ejemplo, si toman medicamentos para el dolor de cabeza eventualmente,
o cosas porque se supone que estos son sujetos sanos. Bueno, se les pide en estas previas semanas, se los pone a todos, digamos, en la misma condición basal. Previamente, o sea, el primer paso cuando un sujeto va a participar en un estudio es que el médico o el personal del estudio le tiene que explicar exactamente todo lo que va a ocurrir en el estudio, los riesgos, los posibles riesgos que puede haber, cuánto va a llevar el tratamiento, bueno, todas las características, y tiene que firmar un consentimiento informado. En el consentimiento informado está toda la información relevante para esa persona. Esto se firma en presencia de un testigo, que tiene que ser un testigo imparcial, y ahí recién se puede incluir este sujeto en investigación. A partir de ahí comienzan los procedimientos del protocolo, que como les cuento, la parte basal es justamente como para hacer que, bueno, cuando lleguen a tomar la medicación, porque lo que vamos a ver acá si es biodisponible, tiene la misma biodisponibilidad o no, entonces estén en las mismas condiciones. Esto de paralelo, bueno, se hace un grupo, digamos una lista, donde se divide al azar este grupo de pacientes. Vamos a suponer que son 20 sujetos, 10 van a recibir el tratamiento A y 10 van a recibir el tratamiento B. Todos van a recibir una dosis o lo que esté especificado en el protocolo. A partir de ahí se le van a hacer todas las determinaciones, las mismas determinaciones a los dos grupos, y al final se va a hacer una evaluación comparando ya sea el tratamiento de A con respecto a su basal y el de B con el basal, dependiendo de lo que estamos estudiando, y fundamentalmente se va a comparar si el tratamiento A fue igual al tratamiento B. Esto es un diseño clásico. Los controles dice que son concurrentes porque en realidad los sujetos del tratamiento A son controles del tratamiento B y viceversa, o sea que cada sujeto es control de otro sujeto. Bien. En este caso, cada sujeto recibe un tratamiento y tenemos, bueno, métodos estadísticos que son bastante robustos para comparar los tratamientos entre sí. Dependiendo de lo que estemos tratando de demostrar, a veces hay necesidad de comparar con el basal. Eso sería más en los farmacodinámicos. En los farmacocinéticos, esta última renglón no aplica porque en realidad lo único que queremos ver es si la curva de A va a ser igual a la curva de B. Bueno, este diseño cruzado es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque permite ahorrar pacientes. ¿Por qué para ahorrar pacientes? Porque quizás en el estudio paralelo necesitábamos 20, vamos a suponer, o 40 sujetos. Bueno, en el estudio cruzado necesitamos la mitad de los pacientes. ¿Por qué? Porque ven ahí el grafiquito. Tenemos un periodo basal, que eso es igual para cualquier estudio, pero una vez que se dividen los sujetos, la mitad de los sujetos va a recibir el tratamiento A, después va a recibir, y otra mitad recibe el tratamiento B. Se hace, digamos, se desarrolla el estudio hasta un determinado momento, y ahí, como ven, hay un periodo de lavado. Por eso era importante cuando yo les contaba que se determina que son 5 vidas medias, ya se conoce la vida media del medicamento, porque cuando comience la segunda etapa del estudio, que ven que ahí se cruzan, se supone que no tiene que haber nada del medicamento anterior cuando vayan a empezar la segunda etapa. Bien, entonces una vez que tenemos el periodo de lavado, son mínimo 5 vidas medias. En general se trata de tomar un poquito más, como para no arrastrar en sangre dosis del tratamiento previo, que eso podría generar un error en la respuesta. Y después de ese periodo de lavado, los que habían recibido el tratamiento A, ven que van a recibir el tratamiento B. Y los que habían recibido el tratamiento B, van a recibir el tratamiento A. Y al final se analiza. Entonces lo bueno de este tipo de estudios que se analizan, se utilizan estudios estadísticos que permiten analizar lo que es la variabilidad intraindividual. Porque si un mismo sujeto como que varía en sí mismo, o sea, hay una parte estadística que permite ver cuál es la variabilidad que se debe a la persona, eso se resta, digamos, de la variabilidad entre tratamientos, entonces los resultados son más exactos. ¿Cuándo son útiles? Como dice ahí, que es cuando la variabilidad intraindividual es menor que la interindividual. Bien, ¿por qué? Porque la variabilidad para un mismo sujeto, digamos que no tiene que ser significativa entre sujetos. Igual estos conceptos en realidad tienen más que ver con el análisis estadístico, no es tan importante que lo sepan, pero sí vean que estos estudios cruzados permiten utilizar, digamos, que participen la mitad de los sujetos y tenemos quizás los mismos resultados.
El detalle más importante es, bueno, el tener el tema en cuenta del periodo de lavado. A veces si fueran medicamentos, si queremos probar un medicamento que tiene una vida media muy larga, quizás este diseño cruzado no sirve. ¿Por qué? Porque se supone que cuando termina el periodo de lavado, los sujetos vuelven a participar, no tendría que haber diferencias significativas con respecto al momento donde comenzaron la primera etapa del estudio, porque entonces ahí tendríamos otra fuente de variabilidad que no se está teniendo en cuenta. Entonces se trata de que no sean estudios extremadamente largos. Aparte también influiría que quizás los sujetos se van, abandonan por distintos motivos imprevistos, entonces quizás no completarían la mayoría de los participantes el estudio. Entonces, bueno, hay drogas que si tienen una vida media relativamente corta, permiten hacer este tipo de diseño. O sea, si es una vida media muy larga, no sería el estudio indicado. Algo también muy importante cuando hablamos de diseños de estudios clínicos es el tema del enmascaramiento o ciego. Esto no sé si lo han oído hablar. En general tiene más importancia y relevancia cuando hablamos de estudios farmacodinámicos, que hablamos de respuestas. ¿Por qué? Porque la realidad es que en los estudios de biodisponibilidad de farmacocinética, como analizamos curvas plasmáticas, en general no hay datos subjetivos que puedan influenciar en la interpretación de los resultados. El enmascaramiento justamente es lo que se busca para evitar otra fuente de variabilidad que ustedes deben haber oído hablar del efecto placebo. Esto cuando son estudios que se busca la respuesta farmacodinámica, muchas veces pasa, bueno, yo la verdad que he estado muchos años trabajando en investigación clínica y les puedo decir que es una variable muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes creen que están, a veces se hacen estudios contra placebo. ¿Qué son estos estudios contra placebo? Justamente no son los de biodisponibilidad, porque en biodisponibilidad y farmacocinética queremos comparar dos drogas. Pero en los que sí hay estudios contra placebo, es decir, que no tienen ningún principio activo, este efecto placebo es que el paciente cree que está recibiendo medicación y a veces tiene mejoría por un factor psicológico, que se llama justamente efecto placebo. Pero el efecto placebo no se da solamente en los pacientes o en los sujetos, también se da en los médicos. Hay muchos médicos que están convencidos que un determinado medicamento es mejor a otro, entonces su evaluación no va a ser objetiva y quizás tiene una tendencia a ponerle más puntos o mejor respuesta al medicamento que ellos creen que va a ser mejor. Entonces, en los estudios clínicos, si el estudio de bioequivalencia fuera farmacodinámico, es decir, con esto de análisis de respuestas a los tratamientos, se necesita muchas veces buscar una manera que se enmascare o que se haga un ciego para el estudio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay distintas maneras. Por ejemplo, una manera es el simple ciego. El simple ciego es que una de las partes, cuando yo hablo de partes, ¿cuáles son las partes del estudio? Bueno, una de las partes son los sujetos participantes. Otra parte es el médico tratante. Otra parte es el que analiza los resultados, o sea, el estadístico. Otra parte podrían ser los enfermeros o el personal de salud que atiende o quizás que le administra el medicamento y que quizás no es el médico. Bueno, cuando yo hablo eso de partes, es justamente al grupo de personas dentro del ensayo clínico. Entonces, cuando es simple ciego, hay una sola parte, es decir, un grupo. En general son los pacientes cuando es simple ciego, en general, porque es muy raro que el paciente sepa y el médico no. Entonces, cuando se habla de simple ciego es cuando todo el personal de salud y los que analizan los resultados en general lo saben, pero por lo general, o puede ser simple ciego el estadístico. Por ejemplo, al estadístico le llegan los resultados como grupo A y grupo B, sin saber cuál es cuál. Entonces, siempre que sea uno solo el que no sabe, se llama simple ciego. Hay otros estudios que se diseñan como dobles ciegos. Estos son muy interesantes porque en general ni los sujetos ni los médicos conocen qué tratamiento reciben los sujetos. O sea, ¿quién conoce? El laboratorio que diseña el protocolo y entrega la medicación, entrega como número 1, número 2, número 3, número 4, y solo el laboratorio sabe qué tiene el número 1, qué tiene el número 2, pero los sujetos que participan y los médicos no lo saben.
Y recién al final del estudio se abren los ciegos, que se llama, y entonces tanto los pacientes como los médicos se enteran quién estaba en cada tratamiento. El triple ciego, esto es el caso que yo le decía, ni los sujetos, ni los médicos, ni los que analizan. Con respecto a los que analizan, ellos reciben como 2 o 3 grupos de datos, pero A, B o C, no saben cuál es cuál. Y estudio abierto, que es la mayoría de los estudios de biodisponibilidad son abiertos, porque no importa, digamos, saber si estoy recibiendo el medicamento de referencia o el medicamento que quieren copiar, si a mí me voy a tomar ese medicamento y me van a sacar sangre, y yo no voy a poder influenciar en las concentraciones plasmáticas que tenga. Entonces, por lo general, los estudios de farmacocinética son estudios abiertos, que quiere decir que todo el mundo, todos los integrantes del estudio, conocen estos tratamientos. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos ahora en los estudios de biodisponibilidad de farmacocinética, que son en realidad los que más relevancia tienen en esta materia, en biofarmacia. ¿Cómo se realiza el estudio? Bueno, estos estudios yo ya les contaba los diseños. En general, una vez que se determinó, ya se eligió a los sujetos y se determina que van a participar, por lo general estos son citados a un centro médico donde se los cita. El tema del ayuno o con comida en general se estandariza, entonces si va a ser en ayunas, todos son citados a veces la noche anterior o a determinada hora de la mañana temprano. A veces se los cita la noche anterior para asegurarse que ninguno haga trampa, ni ninguno coma nada, que a veces se da mucho que los sujetos mienten. Se les da la medicación, si es una medicación oral, hay personal de salud que controla que realmente se lo traguen, como hacen con los presos o con los que están internados psiquiátricos, que se les analiza la boca, si realmente se lo tragaron, se toma el horario, el tiempo, digamos, de administración. En general se les pone una vía, dependiendo de la cantidad de horas que se vaya a sacar, y por protocolo se va sacando a determinados tiempos, o sea que se le saca sangre, en general se anota el horario, siempre se tiene que anotar el horario real de extracción de sangre y se sigue el protocolo. La mayoría de las veces los pacientes tienen que estar en reposo, internados, y esto porque se acuerdan que nosotros vimos que en muchas vías de administración influye si hace ejercicio, si se mueve o no. Entonces, como algún paciente, si no estuvieran internados, podría tener una actividad diferente a otro, entonces, bueno, lo que se quiere es buscar justamente la menor variabilidad, que todos estén en las mismas condiciones y se los deja internados. Lo mismo cuando son muchas horas, porque hay estudios que llevan 24 horas, los pacientes internados, que no son pacientes, en realidad son sujetos, porque no están enfermos. La comida también está completamente estandarizada, la porción con las calorías, el porcentaje de grasas, eso lo analiza un nutricionista. Como ya se le dio una única dosis, también se determina, conociendo la medicación, se sabe si tiene influencia o no, entonces la distancia, digamos, de la ingesta de alimentos con respecto a la dosis. Pero está todo estandarizado, hasta la cantidad de líquidos que pueden tomar durante el día. Obviamente no se les permite tomar ni comer ninguna otra cosa que no sea lo indicado en el protocolo, como así tampoco pueden fumar ni tomar alcohol, que aparte de que están internados. Muchas veces cuando son estudios muy largos, a veces si se les tiene que prolongar y tomar alguna determinación más allá de 1 o 2 días, que es lo que suelen durar estos estudios, se los cita de nuevo para extraerle sangre. Esto en general no es lo recomendado porque ahí sí hay mayor fuente de variabilidad porque cada uno hizo su vida, entonces no es controlado. La mayoría de las veces se sigue todos parámetros, todo reglamentado, todo reglado y todos los sujetos hacen lo mismo. Como también aparte de las concentraciones plasmáticas hay que evaluar la seguridad en todos los estudios que se hagan en humanos, los médicos tienen que evaluar siempre todos los signos vitales, ver que no tengan ningún efecto adverso, que no les produzca dolor de cabeza, vómitos, mareos, ninguna irregularidad, todo eso se registra, entonces también se compara justamente si uno ve que en el medicamento copia hay muchos más eventos que en el medicamento original, por más que tengan la misma curva plasmática, por una cuestión de seguridad, obviamente este medicamento no aprobaría, porque no solamente se busca que sean bioequivalentes, sino que también que tengan la misma seguridad. Muy bien.
Entonces, ¿qué se analiza? En general, esto ya lo venimos viendo, yo ya se lo fui contando. Para determinar si son bioequivalentes, se analizan los 3 parámetros que ya conocen ustedes. Justamente tienen que coincidir en el área bajo la curva, el Tmax y el Cmax. En estos 3 parámetros tienen que coincidir. Muy bien, entonces, ¿qué puede pasar cuando tenemos los resultados? El estadístico analiza, muy bien. Puede pasar que sean bioequivalentes, que ahora les voy a decir cuándo son bioequivalentes. Hay casos donde, sobre todo en principios activos que tienen alta variabilidad, porque hay drogas que son muy variables en plasma y ya uno lo sabe de antemano, entonces eso en el protocolo está contemplado, que a veces quizás los promedios dan bien, pero los intervalos de confianza son quizás muy grandes. Entonces en esos casos, obviamente esto tiene que estar previamente escrito en el protocolo, no es que una vez que uno tiene los resultados dice, uy, dio un coeficiente de variación muy alto, a ver qué hago. No, ya tiene que estar previamente establecido. Lo que pasa es que como uno conoce las drogas, está estipulado. Bueno, si da un coeficiente de variación muy alto, por ejemplo, a veces se pueden incluir más sujetos. Pero no es que, por eso les digo, no es algo que se determina en el momento, así como para salir del apuro. Ya previamente está establecido, bueno, si está este coeficiente de variación, está permitido, por ejemplo, agregar tantos sujetos, porque unos, no sé si ustedes vieron ya estadística, vieron que cuando se aumenta el N de la muestra, es decir, cuando uno ingresa más sujetos, en general tiende a disminuir el intervalo de confianza, tiende a disminuir la variabilidad. Y a veces puede pasar que directamente, si el promedio, o sea, la media, los parámetros farmacocinéticos dan diferentes, podemos decir que no son bioequivalentes. Entonces, bueno, el estudio habrá fracasado, ese medicamento no podrá ser copia del de referencia. Entonces, en general, esto es un gráfico de lo que se obtiene. En general, ven, se grafican los promedios, obviamente que se analizan, por supuesto, las curvas individuales de cada sujeto y después se termina haciendo un promedio para ver, digamos, comparar T1 y referencia. La realidad es que es muy raro que se solapen al 100% perfectas. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar? Bueno, cuando los parámetros farmacocinéticos, el cociente está entre 0,80 y 1,25. Uno dirá, ¿por qué 1,25? Porque en general se comparan los datos transformados. Entonces, como es escala logarítmica, digamos, el valor más menos 20% representa un cociente entre 0,80 y 1,25. Esto es, y el intervalo de confianza obviamente es un 90%, que esto ya se establece previamente cuando uno hace el cálculo estadístico. ¿Esto por qué es súper importante? Porque fíjense que nosotros podemos tener un medicamento, una copia, que tenga, vamos a suponer, los cocientes entre los parámetros farmacocinéticos, por ejemplo el Cmax, porque a veces puede ser que uno dé distinto y los otros dan perfecto, pero la diferencia no puede ser más del 20%. Vamos a suponer que tenemos un genérico que tiene un 85% o un 80%, estamos en el límite con respecto al de referencia. Y el problema está en que quizás tenemos otro laboratorio que lo copió también al mismo medicamento y obtiene 1,20 o 1,25. ¿Qué quiere decir? Que los dos son bioequivalentes, pero uno está un 20% por arriba y el otro está un 20% por abajo. ¿Qué pasa si un sujeto está recibiendo la copia que tenía un 20% abajo y después va a la farmacia y le quieren ofrecer un genérico, que los dos son genéricos, a los dos pasaron el estudio de bioequivalencia, pero en realidad cuando uno compra y uno no tiene el dossier y el trabajo, digamos, de cómo fue con respecto a la referencia, el porcentaje de variabilidad, eso lo tiene el laboratorio. ¿Qué pasa? Vamos a la farmacia y el otro medicamento, nosotros no lo sabemos, pero en realidad era también genérico, aprobado, con todo correctamente analizado, pero tenía un 20% por encima. ¿Qué diferencia va a haber entre los dos genéricos? Un 40%. Ese es el riesgo mayor porque sería la mayor variabilidad que puede haber entre dos genéricos diferentes comparados contra la misma referencia. Es por eso que yo les decía que es un tema muy delicado porque los dos cumplieron, los dos hicieron los estudios como corresponde, dentro de lo aceptado, pero entre sí
pueden no ser bioequivalentes, porque si tienen un 40% de diferencia entre sí, entre ellos no son bioequivalentes. ¿Esto cuándo tiene más relevancia? Bueno, justamente cuando son tratamientos crónicos y el paciente quiere cambiar por algún motivo o porque está en falta y cambia de medicamento. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, a menos que el médico indique expresamente que no quiere que se cambie. Se puede cambiar, pero bueno, uno tiene que estar muy atento, porque a veces puede pasar que no se vea ninguna diferencia en los resultados, pero a veces sí, y hay veces que uno dice, pero estos pacientes se quejan o son subjetivos, o hay gente como que es muy hipocondríaca, que quiere estar enferma siempre. No, ojo, porque la realidad es que los medicamentos son diferentes. Entonces, quizás el paciente venía perfectamente controlado, cambia de marca, y con el otro no responde, o hasta puede llegar a tener algún efecto tóxico, o no tiene la misma respuesta. Entonces, bueno, esto es algo real y hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo en cambiar de marca tan libremente como hacen otros colegas, que quizás no saben todo esto de biodisponibilidad, de bioequivalencia. Quizás, bueno, porque yo tuve la suerte de trabajar en un laboratorio donde desarrollábamos genéricos, entonces sé que es así, que realmente hay más diferencia de lo que uno cree. Entonces no me parece que sea una cuestión solamente de costos, aunque lamentablemente es un tema muy crítico, porque la realidad es que también como farmacéutico uno evalúa si el paciente solamente puede acceder a una determinada marca y a otras no puede acceder porque no tiene el dinero. Obviamente va a ser mejor que compre ese a que no compre nada. Entonces uno tiene que siempre evaluar, y como dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, yo creo que no hay que ser extremista, pero sí crítico. O sea, no solamente cambiar de marcas porque es más rentable, que también lo hacen muchos colegas, se fijan solamente cuál es más rentable, o sea, el que le salió más barato y tiene más margen de ganancias y no está pensando para nada en si realmente es un tipo de medicamento que se puede cambiar sin ningún riesgo para el paciente. Así que bueno, por eso me parece algo que es crítico, es algo importante. Muy bien, y ya vamos terminando la clase. ¿Por qué puede pasar que haya, digamos, distintos resultados? ¿Por qué dan no bioequivalentes si teníamos todo? Lo que pasa que, bueno, justamente como vimos, pueden ser equivalentes farmacéuticos, pero por algún motivo, por procesos de fabricación, en general los distintos excipientes no serían equivalentes farmacéuticos, pero a veces se tratan de probar genéricos con distintos excipientes, si se conoce que el excipiente no influye en la liberación. Eso está permitido. A veces hay distintos procesos de fabricación, yo les decía, puede ser mayor compresión o a distinto tiempo de permanencia en el laboratorio, porque cuando van envejeciendo los medicamentos también cambian sus características físico-químicas. Esto todo, bueno, puede llevar a que no dé bioequivalente. Otras consideraciones es que, bueno, a veces estos estudios yo les di dos diseños, solamente el paralelo y el cruzado. Bueno, hay un montón de estudios, un montón de variantes, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. A veces se hace un mismo estudio, por ejemplo, haciendo más vías de tratamiento con y sin comida. Cada parte del periodo, digamos, estos se consideran justamente periodos del estudio. Bueno, podemos tener muchas ramas de comparación con distintas dosis. Bueno, hay infinidad de diseños de estudios que yo, bueno, les di solamente los dos más generales para que el día de mañana, si leen algún protocolo, puedan, digamos, entender a qué se refieren, digamos, con los diseños del estudio. Bueno, y acá terminamos la clase de biodisponibilidad de bioequivalencia y espero que les sea útil y que la hayan comprendido todo.